Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda sobre Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto. Seguro que el nombre te suena, ¿verdad? Sí. Tal de alguna clase de filosofía, Claro. o de un escarceo con la alquimia. De un escarceo con la alquimia, sí. Pero ¿quién era realmente este personaje tan enigmático? Esa es la pregunta. Un dios, un sabio, o pura invención. Nos has enviado una selección de fragmentos del artículo de la Wikipedia en español sobre Hermes Trismegisto. Ajá. Y la verdad es que tenemos muchas ganas de desenredar esta maraña de historia, mitología y filosofía. Pues sí, porque lo fascinante de Hermes Trismegisto es que no podemos encasillarlo en una sola categoría, ¿no? Es una fusión del dios griego Hermes y el dios egipcio Thoth, una mezcla cultural en toda regla. Totalmente. Imagínate lo que significó en la antigüedad fusionar dos panteones tan importantes. Ya. Es una muestra de cómo la búsqueda del conocimiento trascendía las fronteras culturales, algo que sigue siendo relevante hoy en día. Totalmente. De hecho, ya solo con su nombre Hermes Trismegisto, que significa Hermes, el 3 veces grande, encontramos pistas sobre esa fusión. ¿De dónde viene ese Trismegisto? Pues mira, ese epíteto Trismegisto viene de la expresión egipcia que significa grande, grande o el más grande, y se usaba para referirse a Thoth en los jeroglíficos. Ah. Y fíjate, el título Trismegisto solo aparece en los textos herméticos, lo que nos indica su importancia dentro de esta tradición. Es curioso cómo un simple nombre ya nos habla de la mezcla entre la cultura griega y la egipcia. Claro. Y hablando de esta unión de dioses, ¿cómo se produjo exactamente? ¿Fue un proceso gradual o algo más repentino? Bueno, durante el periodo helenístico, griegos y egipcios empezaron a identificar a sus propios dioses con deidades extranjeras, una práctica llamada interpretatio graeca. Sí. El historiador Heródoto ya había notado similitudes entre Hermes y Thoth, pero la identificación explícita aparece más tarde en el libro de Sotis de Manetón, un texto egipcio del siglo III aquí. O sea que para siglo III sí, la fusión ya era oficial. Exacto. De hecho, la piedra roseta menciona a Thoth como Hermes, el Grande, el Grande. Sí. Es increíble cómo un nombre puede revelar tanto sobre la historia y el intercambio cultural. Sin duda. Pero para comprender a Hermes Trismegisto a fondo, tenemos que profundizar en las características de los dioses originales, tanto Hermes como Thoth. Claro. ¿Qué hacía a cada uno de ellos tan especial en sus respectivos panteones? Empecemos por Hermes. ¿Qué lo hacía tan especial en el panteón griego? Aparte de su afición por los sombreros con alas, claro. Hermes era mucho más que un dios con estilo. Era un dios multifacético, dios de los viajeros, pastores, comerciantes, incluso de los ladrones. Fala. También era el mensajero de Zeus y el guía de las almas de los muertos, un rol que los griegos llamaban psychopomp. Espera, Psychopomp. ¿Qué significa exactamente eso? Un psychopomp era un guía espiritual que acompañaba a las almas de los muertos al inframundo. Fala. Básicamente, Hermes hacía de chofer para asegurar que las almas llegaran a su destino final, un trabajo con mucha responsabilidad. Desde luego. Un dios con un currículum bastante amplio, sin duda. Sin duda. Y ahora, centrémonos en Thoth, el dios egipcio. ¿Qué papel jugaba en su mitología? Thoth era considerado el dios de la sabiduría, patrón de la magia y guardián del conocimiento. Ajá. Se le representaba con cabeza de ibis y se le asociaba con la luna y sus citros, simbolizando el cambio y el tiempo. Interesante. Se le atribuye la invención de la escritura y la representación pictórica, además de supervisar la ciencia y la magia. Caramba. Junto con Anubis, actuaba como escriba en el juicio de los muertos, lo que lo convierte en un equivalente adecuado al papel de Psychopomp de Hermes. Es fascinante cómo ambos dioses, a pesar de provenir de culturas tan diferentes, compartían roles y atributos tan similares. Fue esta similitud la que propició su fusión. Sí, sin duda la similitud de sus roles fue un factor importante, pero la fusión iba más allá de simplemente combinar características. Pretendía representar un sistema de conocimiento completo que abarcara tanto lo material como lo espiritual. Ya veo. Ese concepto atrajo a quienes buscaban una sabiduría de origen divino, una sabiduría universal. Claro. De hecho, el famoso erudito egipcio Imhotep, deisticado tras su muerte, también se asimiló a esta figura combinada. Es como si Hermes Trismegisto se hubiera convertido en la encarnación del conocimiento universal. Y hablando de conocimiento, no podemos olvidarnos de la literatura hermética. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? La literatura hermética se divide en dos categorías principales: la popular, que trataba de astrología y ciencias ocultas, y la erudita, que se centraba en teología y filosofía. Lo curioso es que las investigaciones sugieren que el hermetismo popular, el que se centraba en hechizos y rituales, es anterior al erudito. ¿En serio? Esto refleja las creencias populares del Imperio Romano en sus inicios. O sea que la gente ya estaba fascinada por la magia y el ocultismo,
antes de que se desarrollara una vertiente más filosófica. Exactamente. Qué curioso. Y un ejemplo claro de ese hermetismo popular lo encontramos en el texto conocido como Asclepio. El Asclepio. Cuéntanos más, que suena intrigante. En el Asclepio se describen métodos para atrapar las almas de demonios en estatuas usando hierbas, gemas y aromas. Eso sí que es magia. Imagina una estatua hablando y profetizando gracias a la magia hermética. Parece sacado de una película de fantasía. Pero el Asclepio no solo se centra en la magia práctica, ¿verdad? No, también profundiza en conceptos filosóficos. Por ejemplo, describe a Dios, al que llama el todo bueno, como una unidad que abarca tanto lo masculino como lo femenino, reflejando esta dualidad en la creación. Es una idea bastante avanzada para su época. ¿No crees? Desde luego. Ah. Y una idea que nos recuerda que el hermetismo buscaba ir más allá de las divisiones, buscando la unidad en todos los aspectos de la realidad. Pero antes de adentrarnos en la parte más filosófica del hermetismo, Nos adentramos en el misterioso mundo del Kybalión, un libro que explora los 7 principios del hermetismo. Ajá. ¿Listos para descubrir la sabiduría ancestral que se esconde en sus páginas? Yo sí. Desde luego. Y lo más intrigante Cuéntame. es que, aunque el Kybalión se publicó en 1908, Ajá. afirma basarse en la sabiduría del antiguo Egipto ¿Cuál? y Grecia, a través de un texto aún más antiguo, Ah, sí. la Tabla Esmeralda. Es como si tuviéramos una cápsula del tiempo de conocimiento secreto. Me fascina la idea de que un libro de principios del siglo XX pueda conectar con una sabiduría tan antigua. Sí, cierto. Pero, ¿quiénes son estos misteriosos 3 iniciados que supuestamente lo escribieron? Buena pregunta. ¿De verdad existieron o son solo un producto de la imaginación? Ahí reside el misterio. Uf. El libro no revela su identidad, Oh, vaya. lo que ha alimentado todo tipo de especulaciones. Ya. Muchos creen que el verdadero autor fue William Walker Atkinson. Un escritor prolífico que usaba varios seudónimos. perdónimos. Incluso hay teorías que lo vinculan con la Sociedad Teosófica. Espera. La Sociedad Teosófica, Sí. esa organización que mezclaba filosofía oriental, Ajá. ocultismo y misticismo a finales del siglo XIX. Correcto. ¿Podría el Kybalión ser una expresión de esas ideas? Es una posibilidad. Interesante. Aunque el libro no menciona explícitamente la Sociedad Teosófica, Ya veo. algunas de sus ideas resuenan con las enseñanzas teosóficas sobre la evolución espiritual Ajá. y la sabiduría antigua. Varo. Claro. La trama se complica. Sí. Un libro con raíces antiguas, Ajá. publicado a principios del siglo XX, Correcto. con un autor misterioso Sí. y posibles conexiones con la Sociedad Teosófica. Es verdad. Esto es mejor que una novela de misterio. Cierto. Totalmente de acuerdo. Y aunque no podamos resolver el enigma de la autoría, lo que sí podemos hacer es adentrarnos en el corazón del libro. Los 7 principios del hermetismo. Totalmente. Dejemos a un lado por un momento los orígenes misteriosos y centremos en el contenido. Me parece bien. ¿De qué tratan estos 7 principios? Mm. Son como reglas para la vida, Podríamos decir que sí. consejos de autoayuda de la antigüedad. Son leyes universales que rigen la realidad, Entiendo. principios que operan en todo el cosmos y que al comprenderlos podemos Bueno. utilizar para nuestro crecimiento personal. Me gusta. El primer principio es el mentalismo. Mentalismo. Sí. Suena a algo que diría un mago. Un poco, Tiene algo que ver con la mente. precisamente. Vale. El mentalismo afirma que el todo es mente, el universo es mental. Wow. Es decir, Está que bien. todo lo que existe, desde la materia hasta la energía, Ya. tiene su origen en una mente universal. Espera un momento. ¿Significa eso que todo lo que vemos, Y tocamos y experimentamos es una creación de la mente? Como una especie de realidad virtual a gran escala. en cierto modo. Sí, Sí. entiendo. Imagina la mente universal como un proyector de cine Ajá. y el universo como la película que se proyecta en la pantalla de la realidad. Ya veo. Nosotros, como seres individuales, Ajá. participamos en la creación de esa película a través de nuestros pensamientos, ¿Cuá? creencias y emociones. Espera. ¿Se parece eso a la teoría de la simulación? Sí, Esa que dice que podríamos estar viviendo en una simulación creada por una inteligencia superior, como en la película Matrix. exacto. Alucinante. El mentalismo del Kybalión. Ajá. Aunque formulado hace más de un siglo, Ya. guarda similitudes con la hipótesis de la simulación, Y sí. planteando la idea de que nuestra realidad podría ser una construcción mental. Esto me vuela la cabeza. Entonces, Sí, sí, sí. si seguimos la lógica del mentalismo, Sí, nuestros pensamientos crean nuestra realidad. El Kybalión sugiere que sí, En serio.
que nuestros pensamientos tienen un poder creativo. Pienso positivo. No se trata de una fórmula mágica de pensamiento positivo, Ah, vale. pero sí de entender que nuestra mente es un campo energético Ya. que influye en nuestra experiencia de la realidad. Caramba. Esto me hace replantearme muchas cosas. Entiendo. Si el primer principio ya es tan potente, no puedo esperar a descubrir los demás. ¿Qué nos depara el segundo principio? El segundo principio es la correspondencia, Correspondencia. que se resume en la famosa frase, como es arriba, Ajá. es abajo, como es adentro, es afuera. Significa eso que lo que sucede en un nivel de la realidad se refleja en otros niveles, ¿Ya? como si el universo fuera un espejo gigante que refleja lo que ocurre en nuestro interior. Exacto. Wow. Piensa, por ejemplo, en el cuerpo humano, Ajá. Sí. Ca- que refleja el macrocosmos del universo, Interesante. los sistemas y estructuras que encontramos en el cosmos, Ajá. como las estrellas y las galaxias, Claro. también están presentes en nuestro cuerpo, Sí. como las células y los órganos. Entiendo. Es como la idea de que somos un reflejo del universo y Sí. viceversa. Correcto. Pero, ¿cómo se aplica esto a la vida diaria? ¿Qué me dice la correspondencia sobre mis problemas cotidianos? Observa los patrones que se repiten en diferentes áreas de tu vida. Patrones. Las relaciones personales, Ah, el trabajo, la pues. salud. Entiendo. ¿Has notado cómo a veces un problema en un área se refleja en las demás? ¿En serio? Entonces la correspondencia en acción. Es verdad. Ya. Ahora que lo dices, Sí. recuerdo que cuando estoy estresada en trabajo, Ajá. mis relaciones personales también se resienten. Ya veo. Es como si el desequilibrio en un área se extendiera a las demás. Precisamente. Es increíble. La correspondencia nos invita a buscar las conexiones entre los diferentes aspectos de nuestra vida y a entender que el cambio en un área Sí. puede generar cambios en otras. Fascinante. La correspondencia nos da una nueva perspectiva para entender cómo funciona nuestra vida. ¿Y qué hay del tercer principio? Nos espera otra revelación sorprendente. El tercer principio es la vibración, Vibración. que afirma que todo en el universo está en constante movimiento, Ya. vibrando diferentes frecuencias. Vibración. ¿Te refieres a vibraciones como las de la música? No exactamente, Ah, no. aunque la analogía con la música es útil. ¿Vale? El Kybalión nos dice que todo lo que existe, desde los objetos más densos hasta los pensamientos más sutiles, Ya veo. está compuesto por energía en constante movimiento. Es energía Vibra a diferentes frecuencias, Entiendo. creando la diversidad de formas y experiencias que percibimos. ¿Quieres decir que la silla en la que estoy sentado, Sí. la mesa, Ah, el micrófono, correcto. todo está vibrando? Ah, Y mis pensamientos y emociones también. así es. Todo lo que existe, ¿Verdad? incluso lo que parece sólido e inmóvil, Wow. está vibrando a nivel molecular. Caramba. Y sí. Nuestros pensamientos y emociones también tienen una frecuencia vibratoria. ¿En serio? De hecho, Dime. según el Kybalión, Ajá. la frecuencia de nuestras vibraciones Ya. afecta a nuestra realidad. Un momento. Estás diciendo que si vibro en una frecuencia de miedo o negatividad. El Kybalión sugiere que sí, ¿Así? que nuestra frecuencia vibratoria Ah. actúa como un imán, Un imán. atrayendo experiencias que resuenan con esa frecuencia. Espera. Eso significa que tenemos el poder de influir en nuestra realidad a través de nuestras vibraciones. El Kybalión nos invita a explorar esa posibilidad. ¿En serio? No se trata de una fórmula mágica, Ya veo. pero sí de comprender que nuestra mente y nuestras emociones Sí. tienen un impacto real en nuestra experiencia de la realidad. Esto es revolucionario. El Kybalión nos presenta una visión del universo donde todo está conectado, ¿Cierto? donde la mente crea la realidad Ajá. y donde las vibraciones juegan un papel fundamental. Sí. No puede esperar a descubrir qué nos depara el cuarto principio. El cuarto principio es la polaridad, Polaridad. un concepto que nos ayuda a entender la naturaleza dual del universo. O los polos de un imán, el Exactamente. norte y el sur. El principio de la polaridad afirma que todo tiene dos polos opuestos, Dos polos. como la luz y la oscuridad, el calor y el frío, Sí. el amor y el odio. Entonces, ¿el amor y el odio son lo mismo? No estoy segura de entenderlo. No son lo mismo. A ver. Pero lo más interesante es que estos opuestos no son entidades separadas, ¿Entiendo? sino que son dos extremos de un mismo continuo. Sí son opuestos. Piénsalo como los grados de temperatura en un termómetro. Un termómetro. El calor y el frío Sí, son dos extremos de una misma escala. ya veo. No son lo mismo, pero están Mm. relacionados.
Entiendo. Lo mismo ocurre con las emociones, Ya, los pensamientos y las Sí. experiencias. Serio. Entonces, Ya, el amor y el odio no son entidades separadas, correcto. sino que son dos puntos en un espectro de emociones. Exactamente. ¿Y para qué nos sirve entender este principio de la polaridad? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? El Kybalión sugiere que al comprender la polaridad, Ajá. podemos transformar una experiencia negativa en positiva. Transformar. Si nos enfocamos en el polo positivo de una situación, Ya. podemos cambiar la vibración La vibración. y atraer una experiencia más favorable, Es como si tuviéramos un control remoto para nuestras emociones. en cierto modo. Si no nos gusta lo que sentimos, Ajá, podemos cambiar de canal sí. y sintonizar una frecuencia más positiva. La polaridad nos da el poder de elegir cómo queremos experimentar la realidad. Me encanta este principio. Nos da una herramienta para afrontar los desafíos de la vida con una actitud más positiva. Es verdad. ¿Y qué hay del quinto principio? Nos espera otra herramienta para nuestro kit de desarrollo personal. El quinto principio es el ritmo, Ritmo. que nos recuerda que todo en el universo fluye en ciclos. Ritmo. Oye, Me gusta este principio. sí, Suena a música, a Ah. movimiento, a la danza de la vida. el ritmo es la esencia misma de la vida. Qué bonito. Todo tiene su ciclo, Ajá. las estaciones del año, claro. las fases de la luna, Sí. las mareas. Sí, desciende a la noche. Lo veo. Y también nosotros como seres humanos Sí. experimentamos ciclos en nuestras vidas. Claro. Hay momentos de expansión, Sí. de crecimiento, Ajá, de alegría correcto. y momentos de contracción, Sí, de introspección, de tristeza. Exactamente. ¿Verdad? El Kybalión nos enseña que estos altibajos son naturales, Ya, que forman parte del ritmo de la vida. diciendo. No podemos Por- estar siempre arriba, ni siempre abajo. Ya veo. Lo importante es fluir con los ciclos, aceptando los cambios con serenidad. Exacto. Entonces la clave está en aceptar estos ciclos y no resistirse a ellos, Precisamente. en vez de luchar contra la corriente. Correcto. Aprender a surfear las olas de la vida. El ritmo nos invita a adaptarnos a los cambios con flexibilidad. Me gusta la metáfora del surf. Es una forma más dinámica y creativa de afrontar los desafíos de la vida. Cierto. ¿Y qué nos dice el sexto principio? Seguimos explorando el ritmo del universo. El sexto principio es causa y efecto. Espera, causa y efecto. Eso suena a física, Un poco. a leyes de la naturaleza. Sí. Me estás diciendo que el Kybalión también habla de ciencia. Kybalión no es un libro de ciencia en el sentido moderno del término, Entiendo. pero sí que se basa en la observación de las leyes que rigen el universo. Ya veo. El principio de causa y efecto afirma que nada suceda por casualidad, En serio. que todo lo que experimentamos es el resultado de una causa previa. Entonces, no existe la suerte. El Kybalión diría que la suerte es simplemente el nombre que le damos a una causa que desconocemos. Entiendo. Es como cuando decimos que alguien tuvo suerte en un juego de azar, Ajá. pero en realidad ganó porque hizo una buena jugada o porque conocía bien las probabilidades. Exactamente. Claro. Este principio nos invita a asumir la responsabilidad de nuestras acciones y a entender que cada decisión que tomamos Ajá. tiene consecuencias. Es un recordatorio de que somos los creadores de nuestra propia realidad. Así es. No somos víctimas del destino, Correcto. sino que tenemos el poder de elegir nuestro camino Ajá. y de cosechar los frutos de nuestras acciones. El principio de causa y efecto nos empodera al mostrarnos que tenemos el control de nuestro destino. Me gusta. Cada principio que descubrimos me da más herramientas para entender el universo y mi lugar en él. Me alegro. Y por último, ¿cuál es el séptimo principio? Nos espera una gran revelación para cerrar este ciclo de sabiduría. El séptimo principio es el género. Género. ¿Te refieres a masculino y femenino? Sí. Pero no se refiere al género biológico, Ya veo. sino a principios masculino y femenino que están presentes en todo el universo. Entonces todo tiene una energía masculina y una energía femenina, Exactamente. como el yin y el yang en la filosofía china. El principio masculino representa la energía activa, Ajá. la fuerza, la expansión. Entiendo. El principio femenino representa la energía receptiva, Ya veo. la nutrición, Ajá. la creación. Y ambos principios son necesarios para la creación. Es como una danza cósmica entre dos fuerzas opuestas que se complementan. Así es. ¡Qué bonito! La unión de lo masculino y lo femenino da lugar a la creación. Entiendo. Lo vemos en la naturaleza, Ajá. el sol y la luna, Claro. el día y la noche, la semilla y la tierra. ¡Qué fascinante! Entonces, según el Kybalión, Ajá.
todos tenemos una parte masculina Correcto. y una parte femenina dentro de nosotros. Exactamente. Increíble. Y la clave está en encontrar el equilibrio entre ambas energías. Me encanta este principio. Es una invitación a integrar nuestras polaridades internas, ¿Cierto? a abrazar nuestra totalidad Sí. y a reconocer la danza entre lo masculino y lo femenino en todo lo que nos rodea. Precisamente. ¡Qué maravilla! El Kybalion nos ofrece una visión holística del universo y de nuestro lugar en él. Es una filosofía realmente inspiradora. Y aunque sus orígenes sean un misterio, Cierto. su sabiduría sigue resonando con fuerza en la actualidad. Estoy de acuerdo. Totalmente. Estos principios nos invitan a pensar de forma diferente, Sí. a ver más allá de lo evidente Ajá. Y a conectar con una sabiduría ancestral que sigue viva en el siglo XXI. Qué gran viaje hemos hecho hasta ahora. Hemos explorado los 7 principios del hermetismo desde el mentalismo hasta el género. Correcto. Y cada uno nos ha dado una nueva perspectiva para entender el universo y nosotros mismos. Increíble. Retomando nuestra inmersión en el Kybalion, recordemos que esta obra nos presenta una visión holística del universo donde todo está interconectado y regido por principios o leyes universales. Exacto. Y en la primera parte exploramos los 7 principios del hermetismo, que son como las piezas clave para entender esta filosofía. Sí, Pero ahora claro. me pica la curiosidad. Ajá, ¿Cómo podemos aterrizar estos principios en nuestra vida diaria? buena pregunta. ¿Cómo podemos aplicarlos de forma práctica para mejorar nuestra experiencia? La clave está en comprender que estos principios no son simples conceptos teóricos, Ya veo. sino que están operando constantemente en nuestra realidad, ya sea que seamos conscientes de ellos o no. Entonces, No sé. se trata de empezar a observar nuestra vida a través de la lente de estos principios, Exactamente. como si el Kybalion fuera un nuevo filtro para interpretar lo que nos sucede. Por ejemplo, si estamos pasando por un momento difícil, Sí, en lugar de dejarnos llevar por la negatividad, Ya, podemos recordar el principio de la polaridad entiendo. y buscar el lado positivo de la situación. Es como si tuviéramos el poder de transformar la oscuridad en luz, ¿no? Si nos enfocamos en lo positivo, podemos cambiar la vibración de la experiencia. Así es. Increíble. Y si nos sentimos estancados en algún área de nuestra vida, Vale. podemos pensar en el principio del ritmo Va. y recordar que los ciclos son naturales, Ya. que después de la bajada siempre viene la subida. Claro, como las olas del mar. Exacto. A veces estamos en la cresta disfrutando de las vistas Sí. y otras veces nos encontramos en el valle esperando pacientemente a que llegue la próxima ola. Y si queremos manifestar nuestros deseos, Ajá. podemos utilizar el principio del mentalismo Mentalismo. y enfocar nuestra mente en lo que queremos crear. Ya veo. Imaginar nuestro objetivo con claridad y emoción como si ya fuera una realidad. Es como si tuviéramos un nuevo conjunto de herramientas para navegar por la vida. Cierto. Una brújula para orientarnos, Ah, un mapa para guiarnos sí. y un kit de herramientas para construir nuestro propio camino. Pero seamos realistas, Claro, aplicar estos principios no siempre es fácil. tienes razón. Requiere práctica, paciencia y autoobservación. No se trata de un cambio mágico de la noche a la mañana. No, Es un proceso de aprendizaje de integrar estas ideas en nuestra forma de pensar y de actuar. exactamente. Totalmente de acuerdo. Pero la recompensa vale la pena. ¿Y cuáles son algunos de los beneficios que podemos obtener al aplicar estos principios en nuestra vida diaria? ¿Qué cambios podemos esperar? Muchos, Cuéntame. por ejemplo, podemos experimentar mayor paz interior, mejorar nuestras relaciones, ¿Sí? aumentar nuestra creatividad, Wow. manifestar nuestros deseos con mayor facilidad Increíble. y en general vivir una vida más plena y consciente. Suena genial. Sí. Es como si el Kybalion nos ofreciera un camino hacia una vida más feliz y satisfactoria. Cierto. ¿Y hay algún consejo práctico que puedas darnos para empezar a aplicar estos principios? Claro. ¿Algún punto de partida para los que nos iniciamos en este camino? Un buen punto de partida es elegir uno de los principios que más resuene contigo y empezar a observarlo en acción en tu vida diaria, Entiendo. como si fuera una lupa para analizar tus experiencias. Por ejemplo, yo podría elegir el principio de la correspondencia Sí, y empezar a prestar atención a cómo mis pensamientos y emociones se reflejan en mis experiencias externas. exacto. Qué interesante. Y podrías llevar un diario para registrar tus observaciones y reflexiones. Un diario. Así puedes ir viendo cómo este principio se manifiesta en tu día a día. Me gusta la idea.
Un diario para documentar mi propio viaje a través del Kybalión. Uy. Así puedo ir integrando estos principios de forma gradual y consciente. Y recuerda que no se trata de ser perfecto, sino de estar abierto a aprender y experimentar. Entiendo. A veces te saldrás del camino, Tanuka, te equivocarás, es normal. pero lo importante es volver a conectar con los principios y seguir adelante. De acuerdo. Es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Cierto. Un camino que recorremos paso a paso aprendiendo de cada experiencia. Así es. Me gusta. Y el Kybalión nos ofrece una brújula para guiarnos en este viaje. Sí. No nos da todas las respuestas, Ya veo. pero nos ayuda a formular las preguntas correctas y a encontrar nuestro propio camino. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Muchas gracias por mirar el video. Hasta la próxima y no olvides suscribirte.